Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? La verdad que es un privilegio. Yo siento un privilegio muy grande cada vez que me toca compartir, porque obviamente hablamos de la palabra del Señor. Es un privilegio y es algo que verdaderamente a mí me cuesta muchísimo prepararme. Me genera mucho estrés, mucha ansiedad. Pero bueno, entendemos, ¿no?, que es la tarea que debemos desempeñar. Justamente el tema de hoy es evangelizar a los perdidos y es un poco lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, ¿no?, que evangelicemos. Y cuando nosotros hablamos de evangelizar, hablamos de algo que es habitual en nosotros. Porque la iglesia tiene ministerios, porque trabajamos en los ministerios y porque muchos ministerios de los que nosotros desarrollamos, y en realidad todos, tienen un fin, tienen una finalidad, un norte, que es predicar el Evangelio. Tenemos nosotros la escuela dominical, donde se le predica el Evangelio a los más pequeños. Tenemos preadolescentes, adolescentes, jóvenes, donde se abre la palabra y se predica el Evangelio. Tenemos reunión de varones. Por ejemplo, el sábado tenemos la reunión de varones, donde se va a abrir la palabra y seguramente se predique el Evangelio. Reunión de mujeres, grupos pequeños, ¿sí? Y tenemos otros ministerios también, que quizás no se abre la palabra, como lo es el ministerio multimedia, sonido, alabanza, limpieza, mantenimientos, que no son ministerios en los cuales se abre la palabra, pero son ministerios que tratan de acondicionar este momento para que podamos escuchar la palabra. Entonces podemos entender que todos los ministerios que desarrollamos son para evangelizar. Y ya entrando un poco en tema, si de evangelizar a los perdidos se trata, debemos hacer foco en 4 puntos importantes, que a medida que fui profundizando en estos 4 puntos, me fue imposible tocar los 4. Es más, vamos a tocar uno solo. Estos 4 puntos son correlativos, o sea que tienen un orden, y son: primero, cuando hablamos de evangelizar a los perdidos, tenemos que hablar sí o sí primero del arrepentimiento. Segundo, de la conversión. Tercero, del perdón de pecados. Y último, la bendición de Dios, o lo que conocemos como los tiempos de paz. Esta mañana, como les decía, vamos a estar haciendo foco en la temática arrepentimiento y si podemos, si llegamos, vamos a estar viendo un poquito de la doctrina del pecado, más puntualmente de la universalidad del pecado. Es importante que meditemos en esto. Cuando nosotros hablamos de evangelizar, de la obra evangelística, de anunciar a los demás quién es Cristo, no podemos detenernos en lo que es las bendiciones del Señor. Las bendiciones del Señor son muy importantes para nuestra vida, pero a la hora de evangelizar a alguien que no conoce a Cristo, no podemos detenernos en lo que son las bendiciones del Señor. Como decíamos antes, hay puntos previos. Tenemos primeramente el arrepentimiento, luego es la conversión, luego el perdón de pecados y último, la bendición de Dios. Y vamos a ver un poco más adelante que este orden es el correcto orden y el que encontramos en los versículos bíblicos que tratan el tema. Y cuando hablamos de evangelizar a los perdidos, hay versículos que vienen rápido a la cabeza, ¿no? Como por ejemplo Mateo 16:15, que dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿No? Vienen rápidos esos. Y quizás las palabras id por todo el mundo nos puedan llevar a pensar en el titánico trabajo que desempeñan los misioneros, ¿no? Que ellos dejan su comodidad, dejan su lugar, dejan su familia, a veces llevan a su familia más cercana consigo, pero dejan la comodidad y viajan para anunciar el Evangelio, ¿sí? Pero podemos pensar equivocadamente que es una cuestión que tiene que ver solamente con ellos y que no tiene que ver con nosotros, pero sí que tiene que ver con nosotros. La realidad es que todo el mundo es todo el mundo, ¿no? Los que están lejos, porque claramente es importante llevar las buenas nuevas a aquellos países donde se prohíbe hablar de Cristo. Obviamente que es muy importante llevar las buenas nuevas a aquellos países donde te pueden multar por nombrar a Jesús.
Es muy importante llevar el Evangelio a esos países donde te pueden detener por nombrar a Jesús o hasta te puede costar la vida. Claro que es muy importante, pero también es importante que los que estamos acá prediquemos a los que están acá. No porque contemos con la bendición del Señor de poder abrir la palabra libremente todos los domingos en cualquier lugar, tenemos que tenerlo por poco estima o restarle importancia. La tarea es evangelizar a los perdidos, y la realidad es que perdidos hay lejos, en esos países donde se prohíbe hablar de Cristo, pero perdidos puede haber aquí, ahora con nosotros. Y si hacemos un breve análisis de esto, y yo quiero llevar esta parte al plano personal, yo tengo una pequeña listita acá que puede llegar a ayudarte. A medida que vaya avanzando el mensaje, vos podés acordarte de una persona quizá. Puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo, un compañero de estudios, un vecino, tus padres, tus hijos, cualquiera. Y cuando llegue esa persona a tu cabeza, yo te pido que anotes ese nombre, porque te voy a pedir que estés orando por él. Y que a medida que vayamos viendo esta cuestión de evangelizar a los perdidos, podamos hacer propia esta tarea, ¿no? Que no quede en un concepto lejano, conceptual, aprendido, sino que sea práctico. Mañana lunes, empecemos a orar por esa persona. Como decía antes, perdido puede estar tu vecino, perdido pueden estar tus padres, tus hijos, un compañero de trabajo que comparte muchas horas con vos, un compañero de estudio que comparte una gran amistad con vos. Pero eso es tarea de todos. Hola, hola, hola. Eso es tarea de cada uno de nosotros. Y es muy importante hacer hincapié. Y no es algo que solamente se predique desde este lugar. Todos nosotros tenemos que hacer hincapié en esta cuestión, ¿no? El evangelizar es mi tarea. Tenemos que hacer lo propio. Es mi tarea. Y quizás te pase como a mí, que a cierta edad me costaba muchísimo hablar a los demás, de cualquier cosa. Y después la vida misma me llevó a trabajar en la docencia, y es imposible no hablarle a los demás en la docencia. Hoy en día, gracias a Dios, tengo trabajo en 2 escuelas, trabajo con alumnos, 30 alumnos, y tengo que contarles, enseñarles cuestiones inherentes a la electricidad, a la neumática, que no vienen al caso. Y es imposible desarrollar mi tarea si yo no hablo con los demás, si no le cuento un contenido, enseño un contenido a los demás. ¿Sí? Y ahora me veo acá predicando el Evangelio y me resulta absolutamente extraño. Yo nunca hubiese imaginado que el Señor me haya puesto en este lugar. Como les decía antes, cada vez que me subo me cuesta muchísimo. Me transpiran las manos, me tiemblan los pies. Es muy difícil estar acá. Pero cuando uno entiende que es su trabajo y algo que el Señor encomienda, hay que cumplirlo. Y yo quiero que vos puedas entender esto, o podamos refrescar el concepto, porque seguramente todos los entendemos. El predicar el Evangelio es tarea de cada uno de nosotros. Seas joven, seas adolescente, seas mayor. Es tu trabajo predicar el Evangelio. Lo cotidiano del tema, como decíamos antes, es algo que es semanal, tiene que ser algo que tiene que ver con lo ministerial, y lo ministerial se repite semanalmente. Lo cotidiano, lo repetitivo del tema, no debe ni minimizar el orden metódico del asunto. Existe un correcto orden. Ya que cuando no se es estrictamente bíblico, se puede distorsionar la prédica. Cuando no se es estrictamente bíblico, se puede distorsionar el mensaje. Esto es un gran problema. Podríamos iniciar analizando cómo no es el evangelio que debemos predicar. Yo tengo acá una listita de cómo no es el evangelio que debemos predicar, porque podemos encontrar a nuestro alrededor diferentes formas de anunciar el evangelio, pero quizá no todas son las correctas. Por ejemplo, yo no puedo hacer una partición del evangelio a mi antojo. Yo no puedo contar a los demás las partes que me gustan del evangelio. Yo no puedo agarrar versículos que me gustaron de la Biblia y predicar el evangelio
con esos versículos que me gustan. Es como agarrar la Biblia, abrir un libro, este versículo me gusta, me lo quedo. Otro libro, este versículo también me gustó, me lo quedo. Otro libro, este capítulo entero me gusta, me lo quedo. Es como que hago una mini Biblia, ¿no? De las cosas que me gustaron, que me llamaron la atención, que concuerdan con lo que a mí me gusta, pero que con lo que a mí me cuesta, no. No podemos predicar un evangelio de esta manera. La Biblia es palabra de Dios de principio a fin. Todos sus libros lo son. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Para corregir y para instruir en justicia, dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y presta atención, querido hermano, no podemos evangelizar sentándonos únicamente en el conocimiento del amor de Dios. No podemos contarle a los demás solamente del amor de Dios, pretendiendo que eso sea evangelizar a los demás. Evangelizar de esta manera es una complicación, porque generalmente genera más dudas que certezas. La verdad es que conocer el amor de Dios no salva a nadie. Conocer de forma académica nunca ha salvado a nadie el amor de Dios. El conocimiento no salva. Hay muchos que conociendo la verdad pisotean al Hijo de Dios. Hay muchos que conociendo quién es el Verbo encarnado deciden practicar el pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 31, si lo podemos buscar, lo vamos a leer, que habla justamente de los perdidos a evangelizar. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y yo no sé si este versículo podría estar dentro de mi mini Biblia, ¿no? No es tan popular para predicar el Evangelio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, siendo alusivo a aquellos que practican el pecado, conociendo la verdad y pisoteando al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre del pacto. Ellos tienen conocimiento de la verdad, pero deciden practicar el pecado. El conocimiento no ha salvado nunca a nadie. Conocer a Dios no salva a nadie. Hay personas que creen que porque Dios es amor los va a salvar. Esto es un evangelio que se predica. Dios es amor. Dios es la expresión máxima del amor. Y nos quedamos ahí, ¿no? ¿Y el perdón de pecados? ¿Y la conversión? ¿Y el arrepentimiento? Son cuestiones muy importantes a tocar cuando hablamos de evangelizar. Y quizá, querido hermano, quizá, querido amigo, haya alguien aquí que haya entendido quién es Dios de forma conceptual, haya entendido quién es Dios conociendo qué es Dios, pero haya saltado los pasos previos. ¿Sabes qué? Eso es tarea de nosotros, los que están cerca. Tenemos que predicar el Evangelio. Tengo anotado varios puntos acá que hablan de cómo no debería ser el Evangelio que debemos anunciar. Como por ejemplo, el Evangelio no es un mensaje unifocal sobre el amor de Dios. Esto parece extraño decirlo, porque Dios es amor y es algo que lo repetimos, y es algo que lo cantamos, y es algo que lo entendemos, pero no es la unifocalidad del Evangelio. Si bien conocemos que el amor de Dios es incomparablemente extenso y es nuestra más grande bendición porque se trata de Cristo Jesús, nuestro Redentor, el amor de Dios no es el compendio del Evangelio, no lo es. El Evangelio no es terapia religiosa que pretende ayudarte o ayudar a los demás haciéndolos sentir mejor consigo mismos. Es más bien todo lo contrario. El Evangelio es la verdad que te condiciona, que te confronta de manera tal que te hace reconocerte como un verdadero, escucha bien, hijo del diablo. No un más o menos,
un hijo del diablo. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. No hay términos medios. El Evangelio no es un método para alivianar carga y consecuencias de las concupiscencias. El Evangelio no es la promesa a las soluciones de la vida, a los problemas de la vida. El Evangelio no promete solucionarte la vida. Y hay gente que predica esto. Hay gente que te dice, no, pero tus problemas se van a solucionar. Las cuestiones que te aquejan, tus dolores, todo se puede solucionar. ¿Dónde está eso en el Evangelio? ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? El Evangelio no es abundancia económica. ¿Dónde leemos eso en la palabra de Dios? Nuestra abundancia económica es Cristo Jesús y se acabó. El Evangelio no es contarle a los demás que Jesús quiere ser su amigo. Y estas afirmaciones son raras, porque Jesús sí quiere ser el amigo, pero esto no es el compendio del Evangelio. Hay pasos previos. Esas no son las buenas nuevas, ese no es el Evangelio bien anunciado. Y anunciar un Evangelio de esta manera, con esta forma equivocada, puede confundir al perdido. Y esto es gravísimo. Fabuloso, ya hablamos de lo que no es el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio, Daniel? Esta definición la escuché a un predicador dominicano que solemos escuchar con mi esposa, que me encantó, se las quiero compartir. La definición del Evangelio dice así: el Evangelio es la mejor y más grande noticia que puede escuchar alguien, pero comienza con la peor y más terrible noticia de todas. Hemos venido a esta tierra en un estado de rebeldía y de pecado tal que nos lleva a violar continuamente la ley de Dios desde que nacemos hasta que morimos. Y por lo tanto somos merecedores de la justa, perfecta e infinita ira del Dios único y verdadero, santo. Este debe ser nuestro lema a la hora de evangelizar, nuestro punto de partida. Y vos me podrías decir, yo entiendo que tengo que predicar, Daniel, entiendo que el lunes voy a tener que predicar el Evangelio y quizás ya tengo en mi cabeza quién es esta persona. Pero yo no puedo mañana lunes ir a mi trabajo y decirle a un compañero de trabajo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vos me podrías decir, Daniel, yo entiendo lo que vos me decís, pero ahora salgo de la reunión y tengo un almuerzo familiar donde va a estar ese familiar que le tengo que predicar el Evangelio y no puedo decirle, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, si somos estrictamente bíblicos, el apóstol Pablo así lo hacía. Romanos capítulo 1, por favor, versículo 1. Pablo inicia la carta a los romanos de esta manera. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿apartado para qué? ¿Apartado para qué, hermanos? Apartado para el Evangelio de Dios, para evangelizar a los perdidos. Del versículo 1 al versículo 7 tenemos salutaciones en el inicio de esta carta. Del versículo 8 al versículo 15 tenemos el deseo de Pablo de visitar Roma, seguramente para evangelizar perdidos. Y el primer versículo que toca la temática de Romanos, capítulo 1, es el 16. Vamos a leerlo. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, no de aquel que conoce, de aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Presta atención al versículo 18, querido hermano.
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Antes estuvimos hablando de que el conocimiento no salva a nadie, ¿no? Sigamos leyendo, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿De quiénes estamos hablando? De los hombres impíos e injustos, de los perdidos. ¿Y de qué manera lo manifiesta Dios? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, conocimiento, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre impío no tiene excusa delante de Dios. El hombre impío debe escuchar sobre la ira de Dios. Inevitablemente, para anunciar las buenas nuevas, basándonos en el relato bíblico, vamos a tener que hablar de pecado. Vamos a tener que hablar de que el hombre intenta detener la verdad. Esta palabra detener en griego es empujar hacia abajo, es correr la cara. No quiero saber nada con la verdad. Eso es detener. Y el hombre intenta detener la verdad de Dios. Vamos a tener que hablar de que el hombre debe arrepentirse y humillarse ante Dios. Vamos a tener que hablar de que el hombre no tiene excusa delante de Dios. Yo no tengo excusa delante de Dios. El apóstol Pablo no comienza la carta a los Romanos diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No. ¿Eso significa que Dios no es amor? No. ¿Eso significa que Dios no tiene preparado planes de antemano para nosotros? No. Pablo inicia su evangelización diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, indiscutiblemente debemos predicar el arrepentimiento. No podemos obviar esta gran verdad al anunciar el Evangelio a los perdidos. Y si por alguna razón este ejemplo no te bastase, no te quedase del todo claro, yo traje otro que quizá te convenza, querido hermano. Mateo capítulo 4, versículo 17, por favor, acompáñame. Vamos a encontrar al mismo Señor Jesús empleando este método. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que Dios ama al hombre. ¿Dice eso? No dice eso. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estos eran los comienzos del ministerio de Jesús. Jesús comenzó a predicar el Evangelio y lo primero que dijo fue, arrepiéntanse de sus pecados. Este es el inicio, el arrepentimiento. Aún así, algunos predicadores prefieren hacer vista gorda a estos asuntos. Prefieren otros métodos. Dicen que predicar el pecado, predicar el arrepentimiento, predicar la muerte y separación eterna del hombre sin Dios no es la mejor forma de llamar la atención. No hace falta ser tan duros. Esto espanta a las personas. Bueno, la Biblia dice otra cosa. Releemos Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Seguimos en Mateo capítulo 4, pero nos vamos al versículo 25 y leemos,
y le siguió mucha gente. ¿Quién dice que esta forma de predicación no es popular? Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué hacía exitosa la predicación del Señor Jesús? La prédica del arrepentimiento. Jesús, predicando el arrepentimiento, llamó la atención de mucha gente. ¿Y sabes por qué? Porque el que peca necesita arrepentirse. ¿Y sabes cuál es el porcentaje de la población que peca? El 100%. Los perdidos y los salvos, todos pecan. La diferencia está en que algunos practican el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 12, es categórico para hablar de esto. Dice que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A veces nos pasa que en nuestro entorno, en nuestro trabajo, o donde fuese, con algún vecino, contamos que somos cristianos, ¿no? Que vamos a la iglesia, el domingo nos ven salir con la camisita, la familia, y nos vamos a la iglesia. Y a veces se genera ese momento en el cual se acerca ese compañero de trabajo que sabe que soy cristiano y te dice, che, Daniel, ¿puedo hablar un cachito con vos? Sí, decime, ¿qué pasa? Che, vos sabés que tengo problema con esta cuestión de mi vida. ¿Te ha pasado esto? ¿Te ha pasado alguna vez que viene un vecino y te dice, che, vos que vas a la iglesia, vos sabés que me pasa esto? Y cuando escuchamos el problema, escuchamos la situación, tenemos como esa respuesta automática de WhatsApp, ¿no? Y vos mandás un mensaje a un WhatsApp de empresa y te dicen, el horario de atención es de 8 a 18, no te contesta nadie, te contesta la máquina, ¿no? Y nosotros somos iguales. Bueno, el Señor está al control de todas las cosas. Bueno, el Señor todo lo sabe, ¿no? Y tenemos esas respuestas a modo de muletilla incorporadas, en vez de aprovechar ese momento. ¿Está mal? ¿Es incorrecto decir que el Señor está al control de todo? No, no es incorrecto, pero hay opciones mejores. Si de verdad queremos que vengan tiempos de paz para esa persona, debemos predicar el arrepentimiento. Y al principio enumerábamos estos puntos, ¿no? Arrepentimiento, conversión, perdón de pecados y bendición de Dios. Y esto lo encontramos a lo largo de la palabra de Dios, largo y ancho la palabra de Dios. Acompáñame, por favor, Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Segunda Crónica, capítulo 7, versículo 14, por favor, búscalo también, lo vamos a leer. Tiene los 4 puntos y los tiene en orden. Arrepentimiento, conversión, perdón de pecados y bendición de Dios. Segunda Crónica, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, arrepentimiento, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, conversión, de sus malos caminos, entonces oiré de los cielos y perdonaré sus pecados, perdón de pecados, y sanaré su tierra, paz de Dios. Este es el correcto orden. Yo no puedo predicar el amor de Dios si no predico el arrepentimiento. Salmo 51, versículo 17, no lo busques. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Isaías 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo de pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Mateos capítulo 1, versículo 15,
va a decir, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse, Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y hay un montón más. No puedo predicar los tiempos de refrigerio si no prediqué primero el perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, no hubo conversión. Y si no hubo conversión, no hay arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Queridos hermanos, debemos ser intencionales en este punto. Predicar correctamente el Evangelio. Este es el Evangelio que tiene que escuchar tu papá, tu mamá, tus tíos. Este es el Evangelio que tienen que escuchar nuestros hijos. Nosotros como padres a veces optamos siempre por la vereda del amor, pero nuestros hijos tienen que escuchar que deben arrepentirse, que están condenados delante de Dios, que el único que puede pagar, el único justo, es Jesucristo, y que no hay otro camino al Padre que no es Jesús. Y para un padre, decirles a un hijo que está desprotegido es terrible. Si yo soy el que tiene que proteger a mi hijo, ¿querés proteger a tus hijos? Predicarle el arrepentimiento. ¿Querés proteger a tus nietos? Predicarle el arrepentimiento. Contale de Jesús. Nosotros no estamos solos. Estamos condenados antes de Jesús. Pero cuando llega Jesús a nuestra vida, llega el perdón. Llegan los tiempos de refrigerio, porque llega el perdón de pecados y es donde nosotros nos convertimos. Debemos predicar el arrepentimiento porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No podemos obviar esta gran verdad. Jesús lo decía hace 2000 años, ¿no? Arrepentíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos, perdón, se ha acercado. Y esta no es una cuestión para generar miedo. Esto es justicia, es retribución, es lo que nos corresponde. ¿Querés verlo desde el punto legal? Es la parte que nos toca. Arrepentimiento. Y hay una realidad, y es que no va a haber siempre tiempo para arrepentirse. El tiempo se termina. El tiempo se acorta y las promesas del Señor Jesús se cumplen. Y Jesús dijo, voy a volver a buscar a mi iglesia. Y Él va a volver a buscar a su iglesia. Hasta que Él vuelva, hay tiempo de arrepentirse. Hasta que Él vuelva, hay tiempo para predicar el Evangelio. Hasta que Él vuelva, hay que evangelizar a los perdidos. Esta mañana hemos meditado en la importancia de evangelizar a los perdidos. Hemos meditado que no es solo una tarea de misionero, no es una tarea lejana, no es una tarea que no tiene nada que ver conmigo. Todo lo contrario, tiene que ver con cada uno de nosotros. Hemos leído que el conocimiento no es sinónimo de salvación. Se puede conocer a Dios, pero ser un hijo del diablo. Hemos visto que los perdidos están allí afuera, pero también están aquí, cercanos a nosotros. Y quizás, como te decía al principio, ¿no? Vino alguien a tu cabeza. O más, 1, 2, 3, yo no lo sé, una familia. Yo te pido, querido hermano, pero porque es tu tarea, ¿eh? No me hagas el favor, es tu trabajo, ora por ellos. Presentá el motivo de oración delante del Señor, decirle, Señor, yo quiero que vos me presentes delante de ellos, en algún momento podamos coincidir y que yo pueda predicarles el Evangelio.
Y no hace falta tener un doctorado para predicar el Evangelio. No te hace falta tener estudios. No, si no hiciste tal o cual estudio, no estás capacitado para enseñar. Mientras vos tengas las verdades bíblicas a la mano, ya podés predicar el Evangelio. Mientras vos le prediques a una persona el arrepentimiento, ya arrancaste. Mientras vos puedas explicarle a la otra persona lo que pasó con vos, tu condición de pecador cambiada en Cristo Jesús, ya podés predicar el Evangelio. Porque vos sos un testimonio vivo de lo que hace Jesús. Hemos visto que la predicación del Evangelio tiene un orden: arrepentimiento, conversión, perdón de pecados y bendición de Dios. Cristo viene, amada iglesia. Cristo viene. Para terminar, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está siendo paciente con nosotros. ¿Por qué con nosotros? Porque nosotros tenemos que llevar el Evangelio. Nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas a aquellos que están en tinieblas, a aquellos que están perdidos, y seguramente a aquel o aquella persona que tenés ahora en la mente. Pedile fuerzas al Señor. Pedile al Señor que ponga palabras en tu boca para predicar el Evangelio. Pero cumplí con tu tarea, querido hermano. Que el Señor bendiga su palabra.